martes pasado estuvimos viendo el primer capítulo del libro de Joel. Y veíamos como Pedro, ¿os acordáis? Como Pedro en Pentecostés, nada más en su primer sermón, hace referencia a este fragmento, a un fragmento del libro de Joel. Y eso lo estuvimos viendo el otro día, ¿verdad? ¿Os acordáis un poquito de esto? También dijimos que Joel, el nombre, que en ucraniano o en ruso es eso, IOI. Pues significa Señor es Dios. Aunque era un nombre bastante común entre los hebreos, es una palabra, Joel, que también con su significado nos conecta con el Nuevo Testamento, en el que se repite mucho Jesús es el Señor. Y eso nos habla precisamente de la presencia del Hijo de Dios ya desde el Antiguo Testamento. Decíamos que el libro de Joel, se calcula que se escribió, los sucesos ocurrieron más o menos unos 830 años antes de Cristo. Y es curioso porque es el segundo libro de los profetas, aunque lo tenemos en la parte, digamos, de profetas menores. Lo cierto es de que el libro Historia de Joel ocurre prácticamente casi al principio de los profetas. Y por eso se le dice de Joel que es un profeta preexílico. Es decir, antes de todos los exilios que hubieron unos cuantos centenares de años después, con las invasiones de los asirios, de los caldeos, de los persas, etc. Por eso, si lo situamos en el tiempo, todavía tendremos mayor impronta, mayor significado o la mayor importancia de este libro y de esta profecía. La expresión que se repite, ¿cuál era? La expresión que se repite en todo el libro, había una expresión, ¿cuál era? Unas palabras que define el tema central. Como decíamos, es el pal de paillé, el eje central. No. El día de Dios, el día del Señor. ¿Puedes, por favor, revisar eso que no está funcionando? Gracias. El día del Señor. Esa es algo que se repite y se repite a lo largo de los 3 capítulos, y también aprovechamos para recordar que en el Nuevo Testamento hay 3 días que son distintos. A ver si lo recordamos muy rápidamente. El primer día, el día del Señor, habían 3 días. ¿Cuáles eran los 3 días? El día de Jesucristo, el día del Señor, o el día de Jehová, y el día de Dios. Y estos 3 días que aparece especialmente en el Nuevo Testamento, queda bien claro que el día de Jesucristo tiene que ver con la Iglesia. Tiene que ver con el arrebatamiento de la Iglesia, con la venida de Jesucristo, y que Jesucristo nos tenemos que presentar delante de su presencia en el tribunal de Cristo. El día de Jesucristo. El otro día, el día del Señor, que tiene que ver principalmente con Israel y que tiene que ver con los juicios de Israel, y que además va a tener, tiene una implicación con el tema del milenio, etc. Y el tercer día, el día de Dios, es el día del juicio final. Es el día en el que todo, tanto judíos como no judíos, serán juzgados. Bien, solamente estamos recordando esto y vamos adelante. En el capítulo 1 vimos el juicio, ¿verdad? Empezamos viendo el juicio que Dios ya estaba haciendo
al pueblo de Judá. ¿Os acordáis que Judá, el reino de Judá, el reino de Judá es el reino del sur? Voy a echar un poquito para atrás para recordar esto, ¿vale? Judá está en el sur, Israel con las 10 tribus en el norte, y eso sucedió porque hubo una lucha entre los hijos descendientes de Salomón, y eso provocó esa división terrible. Pero ahora Joel su ministerio lo está teniendo en Judá, ¿sí? Que Judá, hasta prácticamente casi los últimos tiempos, la mayoría de los reyes fueron fieles al Señor, unos cuantos, mientras que los de Israel siempre estaban desobedeciendo a Dios, por eso las invasiones, los exilios empezaron sobre todo por ahí. Bien, en el capítulo primero de Joel vimos como aquella hambruna tremenda, ¿verdad? Porque había una invasión de langostas que formaba parte del juicio de Dios hacia el pueblo de Judá, hacia Israel, hacia el reino de Judá. Y la conclusión que sacamos siempre es: los malos actos traen consecuencias. Y eso lo vemos continuamente en las Escrituras, y también lo tenemos muy presente en nuestras propias vidas. Nuestras malas decisiones traen consecuencias. Las buenas decisiones también, ¿verdad? Las buenas decisiones también. Pero aquellas que no son conforme a la voluntad de Dios, más tarde o más temprano, nos traen consecuencias. Después vimos también que después de este juicio de la hambruna que estaban pasando, vino un llamado al arrepentimiento. Hoy vamos a entrar un poco más en detalle. Y finalmente aparece ya el anuncio de que es el tiempo de Dios, es el día del Señor. Y eso básicamente es lo que vimos el último día. Así que vamos a avanzar un poco más y vamos al capítulo 2. Capítulo 2 es el más extenso de los tres, es el más largo. El capítulo 2 de Joel. Y vamos a leerlo. Joel, capítulo 2, sí. Joel, capítulo 2. Y además, hoy, mira, como tenemos otro micro que llevo aquí, tenemos dos micros y así es más fácil movernos, ¿vale? Voy a pedir, no vamos a tener muchas lecturas hoy, pero sí vamos a estar leyendo el capítulo 2. Realmente, y hago que paso por aquí y otro por detrás, y os lo veis, por favor. ¿Vale? Ahora es importante no ir haciendo mucho ruido, pero vamos a ver el capítulo 2. Vamos primero a leer los versículos del 1 al 5. Versículos del 1 al 5. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de densa niebla. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo numeroso y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consume el fuego, tras de él abrasa la llama. Como el huerto del Edén será la tierra antes que él venga, y como un desierto asolado después que pase. Y tampoco habrá quien de él se escape. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán, y como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como el crepitar de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Bien, hasta aquí. En el capítulo primero, el profeta habló de juicio que había llegado a Judá con esa plaga que comentamos de langosta y la consecuente sequía, terrible sequía,
que trajo esa hambre en el pueblo de Judá. En el capítulo 2 empieza describiendo un juicio que vendrá. Que lo estáis pasando mal por causa de la desobediencia. El juicio ya se está aplicando con esta hambruna, y esta sequía. Y cuidado porque puede venir un ejército que vendrá contra Judá si no hay arrepentimiento. Una advertencia, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Sobre todo aquellos que hemos tenido o tenemos más pequeños a nuestro cuidado o tuvimos, ¿no? Cuidado, no hagas esto porque van a haber consecuencias, ¿verdad? Pues esto es lo que el Señor estaba haciendo con el pueblo de Judá. Así que, ¿qué pasaba? Que en los tiempos de Judá, o mejor dicho, en los tiempos de Joel, Judá no se estaba portando bien con Dios. Y por eso, ¿qué ocurre? Cuando uno, y eso lo entendemos bien también nosotros, cuando pecamos, cuando desobedecemos a Dios, nos sentimos confusos, tristes, rebeldes y nos sentimos mal. Estamos como una especie de oscuridad y, y por eso podemos entender que en esos momentos el pueblo de Judá estaba en tinieblas, estaba en oscuridad. Aquí en esta lectura que acabamos de tener se habla de un ejército. No sabemos qué ejército porque, como veremos inmediatamente, hubo un arrepentimiento. Por lo tanto, no llegó ese ejército y ahora vamos a ver lo que Dios mismo hace, ¿no? Pero como hubo un arrepentimiento, no sabemos bien qué ejército fue el que podría haber llegado, ¿no? Seguramente no eran ni los caldeos, porque ni existían, al menos en los imperios no estaban invadiendo, podrían ser los filisteos o los egipcios o los cananeos, podrían ser de los pueblos que en los años 800 antes de Cristo estaban. El caso es que Dios detuvo ese ejército. Y entonces se calcula que fue entonces cuando empezaría el reinado de Joás. ¿Recordáis la historia de Joás? Que era un niño con 7 años, su madre terrible, pues su tío es el que y su tía lo estuvieron preservando y luego lo entronizaron y entonces empieza el reinado de Joás. Y es muy probable que no vino por obediencia de Judá, ni vino el ejército y empezó ese reinado de Joás, que fueron durante ¿cuántos años? Y dice que Joás ya agradaba a Dios en su reino, ¿no? Tenía en cuenta. Vamos a leer ahora el siguiente, los versículos del 6 al 11. Quizás son muchos. Roger, ¿lees 3 versículos? No, lee del 6 versículos del capítulo 2, versículos 6 y 7. En veure'l, la gent s'estremeix i torna blanca com la cera. Excometen com soldats valents, com bons guerrers, escalen les muralles. Van avançar arreglats, no se'n desvia cap ni un. Bien, aquí es en catalán y a veces cuesta una expresión. Bueno, está bien, está bien. No, está bien que nos suene en catalán. Está diciendo que al final del versículo 7, la segunda parte, Roger, ¿vuelves a repetir, por favor? Versículo 7, la segunda parte del versículo 7. Van avançar arrenglerats, no se'n desvia cap ni un.
No se desvía ni siquiera uno. Dice nuestra versión en castellano, la Reina Valera, cada cual marchará por su camino. Un ejército que Dios dice, si estos van a llegar, van a ser bien firmes y van, como dice más adelante, entrarán por las calles y harán barbaridades porque conseguirán su objetivo. Una manera muy escalofriante como Joel determina con detalle la disciplina de ese ejército, un ejército eficaz que tienen claros sus rumbos y que con poder van a conseguir devastar a Judá. Así que la amenaza iba en serio. La amenaza de este poderoso ejército iba en serio. Seguimos leyendo del 8 hasta el 11. O lee 2, 8 y 9. Y después, Joan, los dos siguen. Por favor. Sí, pero micro. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun sabiendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas y manera de ladrones. Bien. Y lees el 10 y el 11, por favor. Es la nueva traducción viviente. Es igual, ¿no? Nos enriquecemos todos. Sí. La tierra tiembla mientras avanzan y los cielos se estremecen. El sol y la luna se oscurecen y las estrellas dejan de brillar. El Señor va a la cabeza de la columna, con un grito los guía. Este es su ejército poderoso, y ellos siguen sus órdenes. El día del Señor es algo imponente y pavoroso. ¿Quién lo podrá sobrevivir? Fijaos, está hablando de un ejército y dice que el Señor va adelante. ¿Por qué? No es, porque es el Señor que está tomando la iniciativa para dar el castigo al pueblo de Judá. No es su ejército de sus soldados, sino que ese ejército recibiría la orden de Dios para cumplir ese juicio. Así que el Señor se lo tomaba en serio lo que iba a hacer. Era una amenaza seria. Pero aunque este ejército es muy impresionante, Joel no quiere que Judá olvide que el verdadero poder de este ejército está en Dios y que de él depende lo que vaya a ocurrir. Depende de la reacción, de la respuesta de Judá. Porque a fin de cuentas ese ejército no deja de ser una herramienta de juicio contra Judá. A menos que se arrepienta. Por eso vamos ahora a leer los versículos del 12 al 17. Es un llamado al arrepentimiento. Vamos siguiendo, ¿verdad? El capítulo es muy interesante ver un poco cómo evoluciona y ahora hay un llamado al arrepentimiento. ¿Puede leer? ¿Lees tú? ¿Puedes leer? Lees, por favor, 2 versículos cada vez. Lees tú 2 y después, Boris, leerás 2 versículos Sí. más. Un llamado al arrepentimiento. Por eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora, mientras haya tiempo, y entreguen su corazón. Acérquense con ayuno, llanto y luto. No se detengan. ¿Digo? ¿Sí, no? Sí. No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Muy Es- bien. Hasta aquí, por favor. Feynman. Ahora, Boris, 14 y 15. ¿Lo tienes? No, ya tiene, así, muy bien. Él ya tiene micro. Ujú. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y
dejará bendición tras de él. Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sion, proclamad ayuna, convocad asamblea. Bien. ¿Puedes leer dos, Galina? ¿Dos más? Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: Perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoren de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Muy bien, hasta aquí. Vamos a parar aquí. Es una invitación, es un llamado al arrepentimiento. ¿Vale? Dice versículo 12, dice ahora el Señor: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Hay diferentes versiones que le dan otros énfasis, pero lo que está diciendo es: os toca ahora convertiros. Si no queréis experimentar todo eso que he preparado, que estoy preparando, tenéis que convertiros. Y ellos oyeron la advertencia de juicio, y el pueblo de Dios debía arrepentirse. Ahora, este arrepentimiento, y esto lo podemos entender muy bien, no es menos válido porque ellos hayan tenido que estar asustados. O sea, queremos que alguien nos obedezca, alguien, sobre todo si es un niño, ¿no? O una niña, queremos que nos obedezca. No se trata de y ha hecho algo mal, y ha hecho algo que no estaba bien. No le vamos a castigar, comillas, con lo que sea, ¿no? No sea físicamente. No le vamos a intentar que se arrepienta asustándole. No es el propósito de Dios de simplemente asustar. Lo importante es que ellos se volvieran al Señor. Ese arrepentimiento, el propósito del arrepentimiento es volverse con sinceridad al Señor. Por eso les dice, ese arrepentimiento tiene que ser sincero. Tienen que alejarse, porque convertirse a Dios, dice: convertíos a mí. ¿Verdad que lo hemos leído? Convertíos a mí. Ese convertirse significa que cuando yo voy a Dios me alejo del pecado. Me tengo que alejar del pecado. En su rebeldía, en este caso, delante de Dios. Arrepentimiento sincero se hace con todo el corazón, entregando todo lo que tú eres, todo lo quien tú eres, entregándoselo al Señor. Y también ese arrepentimiento sincero tiene que pasar a la acción. Tiene que haber emoción. Y si no hay emoción, aquí habla de lloro y el lamento, ¿verdad? Convertidos con lloro y lamento, que no sea simplemente palabritas bonitas, sino que realmente lo estás viviendo y lo estás experimentando. Por eso me arrepiento. Yo, posiblemente también es tu experiencia de conversión. Cuando yo me arrepentí, lo he dicho tantísimas veces, siendo un adolescente, lo que más se me ha quedado en el alma es aquel día, aquella tarde, noche, llorando en mi habitación, yo solito. Nadie me dijo que tenía que llorar, pero mi propia convicción de pecado me llevó a llorar y a pedirle al Señor que me salvara.
Por lo tanto, la conversión, ese arrepentimiento tiene que ser efectivo, tiene que nacer desde las entrañas, desde lo más profundo de nuestro ser. Y dice, versículo 13, lo hemos leído, ¿no? Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Claro, los judíos, en la cultura judía, una muestra del lamento era rasgar los vestidos, ¿no? Romper las ropas. Era una manera de decir, estoy tan lleno de dolor, tan sobrecogido de dolor, que no me importa si mi ropa se arruina. Que me veo tan mal que no, lo que llevo por encima no sirve para nada. Esa era un poco la idea de rasgar los vestidos. Pero como pasa con tantas otras cosas, ¿no? Que cuando son costumbres o son religiones o hay tantas cosas que a nivel de las religiones se realizan, es una tradición, es un hábito, como vemos tantas en procesiones y en otras manifestaciones religiosas. No es una cuestión de simplemente romperse los vestidos, sino realmente de corazón. Lo que Dios quiere es rasgar el corazón, romper tu corazón para humillarte delante del Señor. Joel sabía que se podían rasgar los vestidos sin rasgar el corazón. Y por eso habla de este tipo de arrepentimiento, que es el único que puede agradar a Dios. Convertíos, dice al Señor vuestro Dios, porque hay un argumento, y aquí es donde vengo. El argumento de convertirse, de arrepentirse, ¿cuál es? Versículo 13, ¿cuál es? ¿Por qué? ¿Por qué se tenían? Sí, pero hay el hecho de, hay algo que le da todavía más valor a esa conversión. ¿Por qué? Porque es misericordioso y clemente. Si Dios no fuera misericordioso y clemente, por mucho que se arrepintieran, no serviría para nada. Dios, en su amor, en su gracia, en su misericordia, estaba dispuesto a perdonar a ese pueblo. Por eso les dice convertidos. No es una cuestión simplemente de cumplir con unos mandatos, sino habla del corazón. Y la motivación mayor es que Dios es misericordioso y quería mostrar esa bondad y esa misericordia como el verdadero motivo del verdadero arrepentimiento. Así que nos pasa a nosotros igual. Si pecamos, si ofendemos a Dios, si ofendemos a algunos hermanos o a otras personas y nos damos cuenta, no simplemente se trata de borrar borrar de la lista los problemas, sino realmente de reconocer que en Dios hay verdadero perdón, porque Él es misericordioso. No nos arrepentimos con la idea de que Dios es tan malo que si no me vuelvo a Él me aplastará. No, yo me convierto, yo me arrepiento porque sé que Dios es misericordioso y es clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que tantas veces se repiten en las Escrituras, ¿verdad? Dice Romanos capítulo 2, versículo 4. Vamos, me parece que no sé si será la única cita de que vamos al Nuevo Testamento de esta tarde. Romanos capítulo 2, versículo 4. ¿Pasáis el micro hacia aquí delante? Ah, ahí está, vale, perfecto. Romanos 2, versículo 4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Vamos, es la misericordia de Dios, es su benignidad, es su generosidad hacia, en este caso, hacia los creyentes, que podemos acudir a Él porque sabemos que detrás del arrepentimiento donde hay perdón.
Y eso es una confianza. Eso no es algo que para nosotros creyentes hoy en día, después de estos 2800 años, sigue siendo real para nosotros mismos. Que podemos acudir al Señor sabiendo que su gracia y su amor nos va a llevar al perdón. El versículo 17, que lo hemos leído también, volvemos a Joel. Joel, capítulo 2, versículo 17, dice: entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros del Señor. Que también ellos, los sacerdotes, que no simplemente dirijan al pueblo para que se humillen y pidan perdón. Que ellos den el ejemplo, que ellos reconozcan también su propio problema y que son los primeros que tienen que pedir perdón, tienen que arrepentirse. Ellos no pueden venir con una actitud de decir, bueno, que el pueblo se arrepienta. Nos pasa igual. Por eso, aquellos que podemos, pues el Señor nos llama a servir de una manera, ayudando a la iglesia, somos los primeros que necesitamos del perdón. Somos los primeros que necesitamos estar a cuentas con el Señor. Y ellos, los sacerdotes, estos ministros del Señor, estos debían considerarse a sí mismos antes que guiar al pueblo. Y hay esta oración, que es una oración también en la segunda parte del versículo 17. Dice, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, y digan, y les enseña una oración. Perdona, oh Señor, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Una oración más cortita, pero ¿qué contenido? En primer lugar, les enseña esa oración que tienen que hacer. Una vez que reconocen que necesitan arrepentimiento, mira, tienes que dirigirte al Señor diciendo solamente esto: perdona, perdón, perdón, perdón. Y en segundo lugar, está diciendo, pues tu pueblo te pertenece, le está presentando delante de Dios en esa oración, mira, es tu pueblo, es tu pueblo. Es como nosotros, cuando, como iglesia, Señor, es tu iglesia la que te ha fallado, es tu iglesia la que no estamos haciendo lo que tú quieres que hagamos. Somos todos corresponsables de nuestro vivir, de nuestro estilo de vida. ¿Sí? Y en tercer lugar, está diciendo, dice, no entregues a lo propio tu heredad. Es decir, en lugar de traer gloria, lo que va a pasar es que vas a ser desacreditado. Y tú no puedes ser desacreditado, Señor. Por eso está pidiendo estas tres cosas que son, o en esta oración tan sencilla, está dejando bien claro, le está enseñando Joel a los sacerdotes cómo deberían dirigirse. Perdona, oh Señor, a tu pueblo, no entregues a lo propio tu heredad, para que las naciones no se enseñoreen de ella, para que sea tu pueblo de buen testimonio y tu nombre sea honrado y glorificado. Y seguimos adelante. Seguimos adelante antes de entrar a la segunda parte que nos enfocará al texto aquel de Hechos de los Apóstoles. Leemos a partir del versículo 18 al 27. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí, yo os envío pan, mosto, aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones, y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor
y subirá su podrición porque hizo grandes cosas. Vamos. Versículo 21. Seguimos adelante. Del 21. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová dará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto. La higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová, vuestro Dios, porque os ha dado las primeras lluvias a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, el gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Muy bien. Qué pasaje, ¿eh? Qué contraste a cómo empezó en el capítulo 1, ¿eh? Que habla de hambruna, de sequía, y aquí dice, ha empezado la lectura diciendo que la tierra perdonará a su pueblo, y entonces dice, os envío pan, mosto, aceite, seréis saciados, nunca más estaréis en oprobio, haréis saltar, dice, alejaré vosotros al norte y lo echaré en tierra seca y desierta. Tu faz será hacia el mar oriental, y más adelante está diciendo, alégrate, gózate, animales, no temáis, el desierto, los pastos del desierto reverdecerán. Un cambio radical, ¿verdad? Porque el pueblo ya ha habido arrepentimiento. Por eso Dios promete defender a su pueblo en contra de cualquier ejército poderoso que pudiera venir. Judá podía saber que cuando el pueblo de Dios se arrepiente sinceramente, Él toma nota. Dios toma nota en el cielo y perdona. Dice, yo os envío pan, mosto, aceite, etc. Y frente a la hambruna, Dios promete restaurar prosperidad material a Judá y vencer a ese posible ejército que podría haber venido. Alégrate, gózate, porque el Señor hará grandes cosas. Ha pasado de cuidado, ten cuidado, necesitas arrepentirte, convertirte, y cuando ocurre eso, entonces, ¿qué es lo que ha de venir? La alegría, el gozo, la tranquilidad. Y Joel mira con expectación la restauración que Dios ha prometido. Al final del capítulo 1, el profeta vio la destrucción que trajo la sequía. Ahora, con los ojos de la fe, ve que eso va a haber un cambio radical de 180 grados. Las cosas van a ser totalmente distintas. Y ahora viene este pasaje en los últimos versículos. Los últimos versículos que enlazan precisamente como empezamos el otro día, con Hechos. Pasáis aquí delante, por favor, con el pasaje de Pentecostés. Vamos a leer ahora los últimos versículos del 28 al 33. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños,
y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y obraré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invoque el nombre de Jehová se pondrá a salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá liberación, como ha dicho Jehová, y entre los supervivientes estarán los que Jehová llame. Estamos leyendo en Joel. ¿Sí? Capítulo 2. Joel, capítulo 2, ¿sí? A ver si. Bien, hace referencia al día de, mejor dicho, Pedro hace referencia a este pasaje en el día de Pentecostés. Lo que está diciendo, después de la restauración de la que Joel ha estado anunciando, que vendrá un tiempo de máxima restauración y bendición. Y aquí este tiempo final será marcado, y aquí viene la parte, digamos, escatológica o de futuro en el profeta de Joel. Está diciendo que ese tiempo final será marcado por un derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, no solamente sobre hombres, mujeres escogidos, como había estado ocurriendo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos historias particulares, concretas, y estos son algunos ejemplos de hombres que dice la Escritura, no vamos a leer todos los textos, para nada, pero estos personajes, José, aquellos constructores del tabernáculo, el mismo Josué, Gedeón, nos dice la Escritura, estas citas que tenéis aquí, que fueron llenos del Espíritu de Dios, ¿verdad? Hombres en concreto, personas que tuvieron una misión especial, fueran jueces, fueran, ya veis, constructores del tabernáculo, ya fueran reyes, llenos del Espíritu de Dios en momentos determinados y en personas determinadas. Pero ahora lo que está diciendo Joel, la profecía de Joel, está diciendo que en el nuevo pacto, ese nuevo pacto que de futuro iba a ocurrir 800 años después, el Espíritu de Dios sería derramado sobre toda carne, sobre todo hombre. Dice versículos 28 y 29 que hasta vuestros hijos, vuestras hijas, ancianos, vuestros jóvenes, vuestros siervos, los esclavos, todos serán llenos del Espíritu de Dios. Ese tiempo se pone en marcha en Pentecostés. Ese día se cumplió el día de Pentecostés. Cuando los discípulos se reunieron en el aposento alto esperando la llegada del Espíritu Santo, Jesús les había prometido a los discípulos que iba a venir el Espíritu Santo, que cuando Él se marchara, vendría el Espíritu Santo. ¿Sí? Bueno, pues eso es lo que ocurrió en Pentecostés. Y vemos como cuando vino ese derramamiento del Espíritu Santo sobre los 120, no eran solamente los discípulos, dice que en el aposento alto habían unos 120 discípulos, ¿verdad? Eso leemos en el libro de los Hechos. Esos 120 seguidores de Jesús fueron todos llenos del Espíritu Santo. Anónimos, muchos de ellos, ¿verdad? Conocemos los nombres de los discípulos, nada más, de los apóstoles, pero del resto no conocemos, la gran mayoría no conocemos. Y Jerusalén estaba lleno de gente, ¿no? Conocéis bien la historia, por ser la fiesta de Pentecostés. Cuando vieron esa manifestación y esos hombres que al hablar en diferentes idiomas o entendían, todos los que habían venido de todas partes, entendían porque
parte de esa manifestación del Espíritu Santo fue lo que se llama la glosolalia, el hablar en lenguas, de que cada uno entendía en su propia lengua el mensaje, lo que estaban diciendo. Todo eso empezó a generar un alboroto tremendo y algunos decían, bueno, están borrachos, ¿no? Es curioso porque hemos leído al principio, en Joel capítulo 1, recordáis que cuando leíamos el otro día, el Señor decía aquello frente a aquellos que estaban siendo desobedientes, dice, despertad borrachos. Pero no tiene que ver con eso, ¿no? Pero es curioso que aquellas gentes que estaban viendo a esos discípulos, primero algunos los estaban tratando como si estuvieran borrachos. Pero ¿qué es lo que estaba ocurriendo? Lo que estaba ocurriendo es que se estaba cumpliendo la gran profecía de Joel. ¿Y cuál era el resultado final? La coincidencia que hay, si podéis ver, la coincidencia de entre el libro de Joel y lo que Pedro, en el mensaje de Pedro en Pentecostés, es la misma. El llamado al arrepentimiento. Esos hombres que fueron llenos del Espíritu Santo, y en el caso del apóstol Pedro, él hace un llamado a los miles de personas a que se arrepientan. Lleno él del Espíritu Santo, proclamando el mensaje del Evangelio, hablando de Jesucristo y invita al arrepentimiento. Y Pedro usa la profecía de Joel para mostrarles que las cosas a partir de entonces van a ser diferentes. Ahora el Espíritu Santo es derramado sobre todos los que creen y le reciben. Y cualquier tipo de persona. Ahora Dios, a partir de Pentecostés, ofrece una nueva relación entre Dios y el hombre con el nuevo pacto. Y ese derramamiento tiene lugar en todos aquellos que reciben por fe a Jesucristo en sus vidas. Ahora no vamos porque esto lo hemos dicho, lo hemos desarrollado en otros momentos, pero Efesios 1:13, por ejemplo, un ejemplo. No está aquí, Efesios 1:13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, está diciendo Pablo a los Efesios, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que, bajo el nuevo pacto que ocurre a partir de la venida y del sacrificio de Cristo, cada creyente puede recibir medida llena, plenitud del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros podemos ser llenos del Espíritu Santo y ser usado de una manera especial y maravillosa. Por eso, en el día de Pentecostés se cumplió la profecía de Joel, pero es cierto que no está consumada del todo, porque hay muchas otras personas, miles de personas, millones de personas, que posiblemente hasta no sabemos cuándo el Señor va a venir, todavía pueden ser llenas del Espíritu de Dios. Ese derramamiento está limitado a aquellos que creen en Cristo. ¿Sí? ¿Y cuál es la consecuencia? Volviendo a Joel, que fue el mensaje que también Pedro estuvo diciendo. El versículo 32, y con esto acabamos, de Joel. Vamos a Joel, capítulo 2, versículo 32. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.
todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Así que en este tiempo del derramamiento del Espíritu de Dios, la salvación ya no es una cuestión de asociación con Israel, sino es el resultado personal de, porque dice todo aquel. Fijaos en este detalle. Todo aquel está abierto a todo el mundo, no solamente a personajes especiales que tenían una misión especial. Todo aquel, dice, es un llamado también a la oración. Todo aquel que invocare, todo aquel que ora, que se dirige a Dios, todo aquel que invocare el nombre del Señor, lo cual, cuando dice el nombre del Señor, nos está hablando de un Dios verdadero, un Dios que no es una cuestión de una imaginación, no es una cuestión de mi opinión, si existe o no existe. Yo creo en el carácter, en los atributos de Dios. Todo aquel que invocare el nombre del Señor, ese será salvo. Así que cuanto más sepamos acerca del Señor y entre mejor conozcas su nombre, yo creo que vas a conocer mejor su misericordia, vas a orar con mayor conocimiento y vas a disfrutar de la realidad del Espíritu Santo en tu vida. Decía Spurgeon, esta frase, este predicador que algunas veces lo mencionamos, decía Spurgeon: si conoces su poder, el poder de Dios, si conoces su poder, invocarás ese poder para que te ayude. Si conoces su misericordia, invocarás su gracia para que te salve. Si conoces su sabiduría, sientes como Él conoce tus dificultades y puede ayudarte en ellas. Cuanto más conozcamos al Señor, más llenos también vamos a ser llenos del Señor. Y hay esta promesa certera: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Es un profundo misterio, sinceramente. Es un misterio porque ¿y por qué tantas personas no quieren invocar el nombre del Señor? ¿Por qué hay tanta resistencia? Bueno, el texto lo único que está diciendo, lo dice Joel, lo recuerda 860 años después Pedro, es que lo único que tienes que hacer es arrepentirte. Y esa es la parte que en cada uno de nosotros toca. Si no hay ese arrepentimiento, no hay posibilidad de ser lleno del Espíritu Santo. No hay posibilidad de recibir al Espíritu Santo. Por supuesto, ser lleno. Bueno, hemos tenido capítulo 2, ¿verdad? Muy interesante. Todo el proceso, como Dios, que amaba a su pueblo, él mismo estaba aportando la solución para realmente establecer una nueva restauración y además ser llenos del Espíritu Santo. Referente al tema del Espíritu de Dios, hay un cumplimiento local y en el tiempo, pero el cumplimiento total es a partir de Pentecostés. Así. Bien, pues vamos a acabar aquí. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?